Agustín, yo decía que quería hacer una referencia porque no hace tanto pudimos leer Crisis, Decadencia o Colapso, hablando sobre tu libro sobre los riesgos de la democracia, hablando del planeta en el mundo. Pero había una referencia, hay calificativos distintos para las crisis. Con todo lo que ha pasado, tú tuvieras que revisar esa calificación en el caso de Chile. ¿Lo acercarías más a la crisis y al colapso? Lo acercaría más a la crisis, pero a una crisis grave. Para la democracia no soplan buenos tiempos en el planeta. Nuestra democracia moderna es representativa y los representantes nos representan poco cuando no se corrompen. La democracia moderna es participativa, pero la gente no quiere votar. Mira qué disparate se hizo en este país cuando se aprobó el voto voluntario y la inscripción automática, en donde el mensaje, especialmente a los jóvenes, fue: miren, no se molesten en inscribirse y tampoco se molesten en ir a votar el día de las elecciones. Nefasto. Ahora quieren darle voto a los mayores de 14 años. Mira la contradicción de una decisión con otra. Van a terminar haciendo campaña a la salida de los colegios. La democracia moderna es deliberativa, también es reflexiva en el espacio público, pero la deliberación se ha tornado muy mediocre, particularmente en la clase política y también entre nosotros los ciudadanos. Yo siempre digo, es más que crisis lo que está viviendo la democracia. Tal vez decadencia, ojalá no colapso, pero centrándonos en la democracia chilena, es una crisis pero aguda. De hecho, en 2017 The Economist hizo un índice de las democracias en el mundo y Chile no figuró entre las democracias plenas o en forma. Figuró entre las democracias defectuosas. Entonces, no obstante, todos los avances que se han hecho para tener una democracia más digna de ese nombre, particularmente las reformas constitucionales del 2005, no han sido suficientes. Nuestra democracia sigue figurando en un lugar no apropiado en el concierto de las democracias mundiales. También en eso nos dormimos. Hicimos algunas reformas importantes, pero deberíamos haber hecho más. De partida, haber sustituido, como ahora afortunadamente espero que se haga, la Constitución de 1980. Sí, porque tenemos una Constitución de hace 40 años. Sí, claro. Que define un Estado subsidiario. Claro. Parece indefendible por ningún lado. Es indefendible porque gobernar, el Estado gobierna, pero no observa necesariamente. Entonces, aunque no se diga expresamente, no se use la palabra subsidiario, pero obviamente cualquier interpretación de la Constitución consagra un Estado de ese tipo como un Estado que está en la banca nomás. Los que juegan son otros y el Estado entra a suplir a un lesionado o a un jugador que se cansó. No, el Estado tiene que tener un rol mucho más importante y creo que en la próxima Constitución vamos a pasar de un régimen hiperpresidencialista, casi una monarquía presidencial, a un régimen tal vez mixto, de un presidencialismo atenuado por instituciones parlamentarias, y eso va a ser bueno para el país. Y es posible también, yo diría imprescindible, que los derechos sociales como una categoría de derechos fundamentales tengan expresión en la Constitución. No la tuvieron en la Constitución del 80. No hay garantías para los derechos sociales, hay garantías para otros derechos fundamentales, pero la Constitución del 80 no podíamos esperar otra cosa. Fue muy mezquina con los derechos sociales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la vivienda, a la previsión. No los estableció ni menos los garantizó. Viniendo tú de Valparaíso, quería preguntarte a propósito de estas expresiones ciudadanas. Supongo que conoces este fenómeno, el alto impacto que ha tenido en las últimas semanas este colectivo feminista Las Tesis, que son de Valparaíso, que tiene esta canción que cunde por todo el mundo, que es Un violador en tu camino, que abrió un sorprendente giro en el tipo de movilización, que es una movilización pacífica, con una canción muy radical, que incluye el himno carabinero entre medio, mucha gente no sabe eso. Sí. Pero en esto de la sorpresa que nos llevamos nosotros, ¿qué te parece ese tipo de expresión que surge cuando aparentemente se agotaba un tipo de manifestación repetida, con el horizonte empieza a gastarse y surgen esto como de estas mujeres feministas?
Es que independientemente de esta última expresión, yo creo que en general en las movilizaciones el tema del feminismo es uno de los que ha tenido mayor presencia, así nomás sea por la impresionante cantidad de mujeres de todas las edades que uno ha visto. Y enhorabuena que así sea, porque de lo que se trata es de luchar contra toda forma de sometimiento y de subordinación que no tenga sentido. Eh, Mira, algunos de mis amigos se molestan con algunas expresiones públicas que toma el movimiento feminista. No les gusta ver muchachas gritando, no les gusta ver un conjunto de mujeres desnudas del torso y dicen, pero ¿cómo esto puede ser? Y yo les digo, miren, más allá del impacto positivo o negativo que les produzcan ciertas manifestaciones externas del movimiento feminista, tómenselo en serio, no se queden con eso que les puede molestar, yo lo entiendo, y vayan a las raíces y dense cuenta de que la sujeción de la mujer en todos los sentidos, doméstico, laboral, político, es acompañado a la historia de la humanidad hasta hace muy pocas décadas. Ahora, eso no está lejano al tema que te refería anteriormente de la importancia de la Constitución, porque uno de los puntos de tope hoy día es esta posibilidad de que una asamblea, no se llama asamblea constituyente, se llama convención constituyente. Convención en Chile le tenemos miedo a las palabras. Claro, que efectivamente haya un 50% de mujeres representantes en esa convención constituyente, que entiendo que junto con la participación de los pueblos originarios es un punto de quiebre con los sectores más conservadores. Mi parecer es que en esa convención, sea la mixta o sea la constituyente, tiene que haber asegurada una cierta representación de las mujeres y una cierta representación de los pueblos originarios. El grupo técnico que está asesorando a los partidos políticos en estas materias, yo apostaría que van a ser capaces de ponerse de acuerdo en cuál va a ser la fórmula para eso. Si es la paridad, 50 y 50, si es otra fórmula. Las fórmulas se pueden discutir, puede haber unas mejores que otras, sería interesante fijarse en experiencias comparadas, cómo lo han hecho otros países en esta materia. Pero de lo que no cabe duda es de que tiene que haber una representación garantizada de esos dos colectivos por razones que ya no es del caso ni siquiera explicar. Pueblos indígenas, por favor, ya sabemos por qué, muy bien, y en el caso de las mujeres también.